Gol, 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 gol. Ahora, mientras nosotros nos restringamos a hablar de fútbol o del juego propiamente dicho, entonces eso no va a ser conflictivo, porque en definitiva no va a generar mucho problema que uno diga jugó mal, jugó bien, esto no importa. Pero cuando efectivamente uno empieza a juzgar el establishment, cuando empieza a juzgar otras cuestiones políticas que exceden, que empiezan con la política deportiva, con las decisiones, con otras cosas que digamos que tienen más que ver con otro tipo de sutilezas, entonces ya, bueno, llama y dice, no, momentito, usted en esto no debería meterse, usted no debería hablar de este tipo de temas. Yo ya tengo una vida profesional más o menos hecha, no es tan importante, es poco probable, aparte yo no tengo una dependencia económica de que alguien me pague o no me pague. Si alguien me quiere restringir mi libertad para opinar, va a terminar pasando lo que me pasó, que yo voy a decir, no, mire, esta línea yo no voy a cruzar. O sea, yo no voy a aceptar que ustedes me contraten a mí para que yo diga lo que ustedes piensan con mi voz. Eso no voy a hacer. A mí la empresa me contrata por lo que yo soy. En definitiva, la empresa no quiere que yo cambie. Porque si yo le interesé por lo que yo soy, realmente me prefiere como soy, en forma independiente y libre, pero yo también sospecho que sabe que lo que yo hago no es tan trascendente ni tan importante como para enviar mensajes que puedan de alguna manera modificar maneras de pensamiento de la gente. ¿Qué pasó con su salida de torneos y competencias? En el programa de Fútbol de Primera, que es un poco la frutilla de torneos y competencias, lo más importante que tiene, en un momento determinado se hizo una broma que involucraba a los jugadores de San Lorenzo como que hubieran perdido a propósito un partido. Los jugadores de San Lorenzo se sintieron mortificados por eso, pidieron una posibilidad de que se les diera el derecho a defender su posición. Finalmente logré que ellos tuvieran sus minutos, 3 minutos para exponerse. Uno de ellos habló y por supuesto que criticó al dueño de la empresa, no solamente a los periodistas, sino habló de Carlos Ávila, del hijo de Ávila, de todos. Bueno, mientras tanto a mí me decían por el auricular que lo corte, que lo corte, que lo saque, y yo no quería cortarlo porque me había comprometido con él en que no lo íbamos a hacer. Me despidieron. ¿Cuál es el rol y la responsabilidad que cumple el periodista en frente a la violencia? El fenómeno de la violencia en el fútbol es un fenómeno de características especiales, pero obsérvese que adentro de un estadio no vive la gente. Si la gente viene de algún lado y que se malforma en otro lado y descarga la malformación adentro de un estadio. Creo que en estos momentos el problema se ha sincerado. Si se reconoce que ir a un estadio de fútbol es riesgoso. Bueno, hay que decirlo. Es así. Yo hace más de 5 años voy custodiado los estadios, más allá de que yo tengo una muy buena relación con casi toda la gente, pero en definitiva, por mi salud y la salud de la empresa que me tiene contratado. ¿Cuál es el rol que tiene que ocupar el periodista? La denuncia. En este juego del fútbol, que se ha transformado en una verdadera mafia, el jugador tiene que darle algunas veces dinero a los violentos, a los barra brava. Los técnicos, los directores técnicos le pagan también a la barra brava. Cuando los dirigentes tienen que pagar y subvencionar también a estos grupos violentos. Cuando el poder político utiliza estas barras, porque estas barras van el domingo a la cancha, son violentos en la cancha, pero durante la semana también son utilizados políticamente por distintos grupos como para poder ir y asistir a un acto. Hay una violencia organizada y otra violencia caótica, pero hay otros grupos violentos que están organizados, que son asociaciones ilícitas, que están fomentadas y organizadas para ir a cometer tropelías y actos violentos en las canchas. Bueno, yo no recomendaría a un hijo mío a que vaya ahí. En el próximo bloque, violencia en el fútbol y las transformaciones del periodismo deportivo de los 90. Las puñaladas, los robos, los atropellos, las muertes en los estadios de fútbol tienen que ver con otro tipo de cosas, no tiene que ver con el juego. Como en todos los temas, el de la independencia, porque si está adentro de estructuras periodísticas que necesitan de que haya fútbol sea como sea, va a ser proclive en sus comentarios a auspiciar que el fútbol se juegue por encima de todos los otros intereses que pueda haber para discutir. Un Ojo TV, el primer programa informativo sobre medios de la televisión argentina.
Un Ojo TV, el primer programa informativo sobre medios de la televisión argentina. Tragedias como la de Puerta 12 o la muerte sistemática de hinchas recuerdan que el fútbol también es violencia y para algunos un negocio delictivo y organizado. Los barras bravas se confunden entre los hinchas. ¿Cuál es el rol del periodista frente a la violencia en las canchas? En el fútbol argentino hay violencia no solo porque hay violencia social en la Argentina. El fútbol argentino ha sido un espacio en el que se construyeron fuerzas de choque que actúan violentamente, que han sido sostenidas por dirigentes del deporte, del fútbol y no solo del fútbol. Como en todos los temas, el de la independencia, porque si está adentro de estructuras periodísticas que necesitan de que haya fútbol sea como sea, va a ser proclive en sus comentarios a auspiciar que el fútbol se juegue por encima de todos los otros intereses que pueda haber para discutir. Si tiene ese margen de independencia, yo creo que respecto a la violencia, lo que hay que tener es una permanente actitud de denuncia, de conocimiento de las leyes que permitan contrarrestar esa violencia y un intento de lucidez el más alto que se pueda tener para entender el fenómeno y la procedencia que no siempre tiene estrictamente que ver con los males propios del fútbol. Las puñaladas, los robos, los atropellos, las muertes en los estadios de fútbol tienen que ver con otro tipo de cosa, no tiene que ver con el juego. Pero lo que pasa es que es una manera reduccionista y simplista de tratar la cosa o de, en todo caso, definirlo, de calificarlo. Violencia en el fútbol, total, no importa. Yo creo que hay generadores de violencia en esta violencia que estamos hablando vinculada al fútbol, en la que los periodistas tienen muchísimo que ver. Y tienen que ver en la medida en que ahora los que se rajan vestiduras porque un petardo o una bengala explotó cerca de un arquero son los que en algún momento, y doy nombres, apellidos concretos, Niembro, Araujo, eran partidarios de darle micrófono al abuelo, por ejemplo, a José Barrita. Hay generadores de violencia en el periodismo, hay generadores de violencia en la dirigencia, hay generadores de violencia en la dirigencia política, hay generadores de violencia en todos los estamentos que están vinculados al fútbol. Ante todo, un saludo a la afición y a mi familiar. Bueno, vamos al grano, Suárez. Se dice que usted será sustituido mañana en el centro del ataque. ¿Qué hay de eso? ¿Qué le dije, imbécil? Le diré, yo al Victoria lo quiero mucho, pero tengo un contrato y debo cumplir. Ajá. Los dirigentes me lo exigen. De manera que usted formará el cuadro. Me parece que se ha industrializado de manera notable. Hoy no hay diario, ya no que no contemple no tener una sección deportes. Ya no solo que tienen deportes, sino que no se permite no tener un suplemento deportivo. Me parece que el periodismo televisivo ha tenido también un desarrollo impresionante. Hoy tenemos radios que se dedican solo al deporte. Me parece que el deporte es una mina de experimentación y de avance tecnológico de los medios muy fuerte. Entonces los cambios en el envase, en la forma, son impresionantes. Me parece a veces que en el fondo me quedaba tal vez con el periodismo de antes. En la radio no hay muchos cambios porque técnicamente la radio, bueno, salvo esta radio, la de torneos y competencias, que me parece el palacio de la radio, uno que ya tiene 27 años de radio, parece que el resto de las escenografías de la radio son casi similares, ¿no? Es indudable que este es un tiempo del relato televisivo por encima del relato radial. A mí muchas veces me sorprende la vigencia que todavía tenemos algunos relatores deportivos de radio en función de la presencia muy fuerte de la televisión, sobre todo
para los chicos. Yo creo que de a poco el relator de radio va a ser más que nada alguien que da un servicio por encima de haber sido un protagonista de tan fuerte predicamento de otros tiempos. Yo creo que vamos a ser menos figuras que lo que de alguna manera nos ha permitido esta profesión en los últimos 50 años. Un Ojo TV, el primer programa informativo sobre medios de la televisión argentina. La función del periodista en cuanto al fútbol tiene que ver inexorablemente con poner los pies sobre la tierra y decir de una vez por todas y sin hipocresías, el periodismo independiente no existe, es mentira. Los multimedios es como que están manejando y todo el trabajo periodístico, ¿no? Es casi una señal mundial de lo que es el trabajo de esta profesión, ¿no? Me parece que el espectáculo del deporte produce tal confusión que a veces los periodistas deportivos entretenemos más que informamos. Es una pulseada muy difícil porque las empresas cada vez tienen más intereses en juego dentro de la propia actividad y por lo tanto pretenden que los periodistas en la mayoría de los casos sean cómplices. Los gobiernos de cualquier signo generalmente siempre han aprovechado o han tratado de aprovechar los éxitos deportivos. Uno de ellos habló y por supuesto que criticó al dueño de la empresa, no solamente a los periodistas, sino habló de Carlos Ávila, del hijo de Ávila, de todos. Bueno, mientras tanto a mí me decían por el auricular que lo corte, que lo corte, que lo saque, y yo no quería cortarlo porque me había comprometido con él en que no lo íbamos a hacer. Me despidieron. El fútbol argentino ha sido un espacio en el que se construyeron fuerzas de choque que actúan violentamente, que han sido sostenidas por dirigentes del deporte, del fútbol y no solo del fútbol. Ship out to sea.